dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Hasta ahí dejamos la escritura. Le ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias. Vamos a meditar en este tema, el pecado de obstinación. Esta palabra que muchas veces necesitamos conocer su significado, ¿verdad? Que se practica, que se vive ocultamente muchas veces en nuestras vidas, y muchas veces no nos damos cuenta que nos está trayendo problemas a nuestra vida personal y a nuestra vida espiritual: la obstinación. Pero hoy vamos a poder meditar un poco en la palabra del Señor acerca de este tema, y yo sé que Dios nos va a hablar. Dice la escritura aquí, en este relato que leíamos, hablando acerca de una derrota del pueblo de Dios con otro pueblo que habitaba en la región de Horma. ¿Por qué causa vino esta derrota? Porque el pueblo fue muy obstinado. ¿Y qué quiere decir obstinado, hermano? Bueno, vamos a tratar de poder conocer qué significa ser obstinado. Ser obstinado, según el diccionario, es la actitud de cualquier persona al aferrarse a sus ideas, a sus conceptos y a sus preceptos, no importándole la opinión de los demás, y aferrándose a que su voluntad es la perfecta, aunque esté mal. ¿Sí me entendió? Dije muchas cosas. Pero obstinarse es aferrarse a lo que yo creo, no importando si estoy bien o estoy mal. Es una obstinación, es una aferración, es una cerrazón, dice el diccionario. Es algo que no tengo razón, pero así soy. Obstinado, cerrado. Tenga o no tenga la razón, no importa, soy obstinado. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. El líder le estaba diciendo al pueblo: no suban. Si lo que pasó anterior les salió mal, lo que ustedes pretenden hacer también les va a salir mal. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo a Dios, les dijo el líder, que era Moisés. ¿Pero qué les había salido mal antes? Nada más ni nada menos que fue el evento donde el líder había enviado a los espías para investigar la tierra que Dios les había entregado, y 10 regresaron temerosos y tratando de desanimar al pueblo, y 2 regresaron con la actitud positiva, creyendo en las promesas de Dios. Y cuando el pueblo trató de desanimar los 10 trataron de desanimar al pueblo, entonces el líder se levantó y dijo: cállense. Y los tuvo que callar, porque tenía el derecho
porque la responsabilidad venía sobre él, porque los reclamos venían sobre él, porque toda la gente le reprochaba a él, y cuando menos un derecho tenía. Cuando empezaron los negativos a querer atacar, a destruir la obra que Dios quería hacer, se levanta el líder y dice: cállense, no tienen derecho de hablar. Si ustedes no quieren, no vayan, pero los que quieran, vamos a ir. Los cayó. El problema no fue que solo fueron callados. El problema dice que la escritura, en el contexto que leímos del 39 hacia atrás, dice la escritura que el Señor corrigió a esos 10 que pretendieron desanimar a todo el pueblo. ¿Y cómo los corrigió? Con una plaga, y los mató. El Señor mató a esos 10 que querían desanimar a todos los demás. Y dijo el líder: si lo que antes hicieron les salió mal, lo que ahora pretenden hacer también les va a salir mal. Y dice la escritura que el pueblo, dice allí, vamos a leerlo, mire, allí en el verso número 44 dice: sin embargo, se obstinaron, porque era un pueblo ¿qué? Obstinado. ¿Cómo que? Era aferrado a sus ideas. El Señor les había dicho: yo los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Los saqué de la esclavitud del pueblo de Egipto. Ahora ya los voy a llevar camino de 3 días, en donde ya no van a adorar a otros dioses. Solo Jehová será su Dios. Y algunos llevaban sus altares ocultos a Moloc, a Acera, a Astarte. Y cuando tenían tiempo y ocasión, se ocultaban y daban sus cultos y sus ofrendas a esas deidades que no son dioses verdaderos. Era un pueblo obstinado, aferrado. Les decía al líder: abandonen eso. En otra ocasión, el líder que siguió después de ellos también se los volvió a confrontar y dijo: si a ustedes les parece bien, sigan a los dioses que servían ustedes antes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y se aferraba Moisés a decirles: tienen que servir al Señor, a Dios es el único que hay que agradar. Y el pueblo se aferraba a hacer su voluntad, se aferraba a hacer su voluntad. Era un pueblo obstinado. Y dice la escritura que leíamos aquí, que cuando Moisés en el verso 39 habló, dice que el pueblo se enlutó mucho. Es que eso sí sucede, hermano. Es que cuando la exhortación viene, es probable que la gente se entristezca. Pero muchas veces no importa y no cambia de parecer, sigue obstinado. Esta actitud se ve mucho en la juventud. Le voy a platicar un caso de un joven, ¿verdad?, con su mamá, que asistían a una iglesia. Y ya sabe usted, en la iglesia pues hay momentos donde hay que estar de pie y hay momentos donde hay que estar sentado y quieto. Pues este joven, ¿verdad?, no queriendo obedecer la voluntad de su madre, llegaron a la iglesia y de pronto, pues estando un rato de pie, llegó el momento en que había que sentarse. Le dice la mamá al muchacho: hijo, siéntate. Mamá, yo quiero estar de pie. Pero es momento de sentarse, hijo. Hay que sentarse. Mamá, yo quiero estar de pie. Hijo, siéntate. Mamá, yo quiero estar de pie. ¿Te sientas, por favor? El joven se sienta y le dice a su madre: me voy a sentar, madre, pero por dentro estoy parado. Obstinado, joven. Obstinado, aferrado a su idea, aunque no fuese cierto. Pero la cerrazón de la mente de las personas muchas veces ocasiona que se equivoquen y que vengan derrotas tras derrotas, porque en esa cerrazón, de tanto que se cierra la mente y el corazón, también se les cierra la oportunidad a la voz de Dios. Y muchas veces Dios quiere hablarnos a través de los hombres, de los seres humanos. ¿Ha escuchado usted a esas personas que dicen: yo lo hago si Dios me lo dice? ¿Y cómo te lo va a decir? ¿Te va a mandar un WhatsApp? ¿Te va a enviar un mensaje de texto? ¿Una llamada? ¿Cómo será? Cuando la palabra del Señor dice claramente: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Cuando alguien tiene interés en escuchar la voz de Dios, la va a buscar por aquí, por allá, por allá, por acá, y va a venir. Porque Dios dice que su gracia es multiforme.
Quien tiene interés en escuchar a Dios lo va a oír. Quien tiene el deseo de escabullirse y seguir siendo obstinado, se va a excusar y va a decir, si Dios me dice, lo hago. Ah, pero si me lo dice el predicador. No, eso lo quería él. Si Dios ha usado hombres en toda la historia de la salvación del ser humano, quería sacar a su pueblo de Egipto, fue y trabajó con Moisés. Moisés desobedeció, tuvo problemas y fue y levantó el Señor a Josué. Quería trabajar con la esclavitud que tenía el pueblo amalecita cuando consumía lo que el pueblo de Israel producía y los dejaba con hambre, fue y trabajó con Gedeón, el Señor. Es que Dios siempre se ha manejado con sus propósitos utilizando al ser humano. Por eso dice la palabra que somos colaboradores con Dios. Pero el obstinado siempre va a buscar la manera de buscar escabullirse para seguir con su idea, con su criterio. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo. El pueblo sabía que Dios no los iba a respaldar y dijeron, no le hace. El pueblo sabía que el líder que Dios respaldaba no iba con ellos y dijeron, no me importa. Fueron, ¿y qué les pasó? Fueron derrotados. Ya estaban avisados. Y es que en guerra avisada no hay muertos. Pero quien se obstina, quien se aferra, paga graves consecuencias, hermano. La obstinación nunca ha sido muy reconocida en muchas personas, pero existe. La cerrazón, las ganas de que yo puedo hacerlo y yo quiero hacerlo, aunque no estén de acuerdo conmigo y aunque no tenga la razón, y yo me salgo con la mía, porque eso es la obstinación, y eso, por cierto, es un pecado. Hoy en día estamos batallando mucho con una generación de predicadores obstinados, de cristianos obstinados. Por más que se predique la palabra se predica y está muy bien, pero sucede un efecto al cual Dios necesita trabajar con nosotros, porque el pueblo oye, pero no obedece. Y no le estoy diciendo a usted, le estoy hablando del cristianismo a nivel mundial. Estamos en una generación donde hay mucha palabra todavía, donde Dios todavía se mueve, pero donde cada vez más pueblo se está cerrando a sus ideas. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y se olvidan del evangelio que está escrito y que es la línea al cual hay que obedecer y a la cual hay que seguir. ¿Y cuál sería el resultado de eso, hermano? Derrota. Porque Moisés le dijo al pueblo, esto también les va a salir mal. Y dijeron, no importa, no te ocupamos a ti. Yo no voy, no importa, quédate. Pero tampoco el Señor los va a respaldar porque no le obedecen, no me importa. Lo queremos. Una generación que solo busca el éxito y no busca la manera de cómo se alcanza ese éxito. Pero toda buena dádiva desciende de lo alto. Todo lo que hoy en este día necesitamos tener para la eternidad se forja desde hoy, pero provendrá siempre del mismo Dios que proveyó la eternidad. No puede venir de otra manera, de otra forma. Alguien podrá tener mucho dinero, ser un gran empresario y de pronto decir, voy a establecer una iglesia, será la mejor iglesia, vamos a tener los mejores cantantes, vamos a tener las mejores sillerías, los mejores servicios, todo de primera. ¿Y Dios? Bueno, no importa, pues si tenemos todo de primera, con que todo esté de primera, buena publicidad y tendremos la mejor iglesia. Así lo hizo la iglesia popular cuando perdió el Espíritu Santo. Se buscaron los mejores dibujantes, se buscaron los mejores músicos, porque el Espíritu Santo ya no estaba. Y dijeron, vamos a suplirlo, no lo necesitamos. Se trajeron los mejores músicos, los mejores cantantes, los mejores dibujantes, le pusieron aroma para explotar todos los sentidos del ser humano y al final siguió siendo una iglesia muerta, sin la presencia del Espíritu Santo. Mas sin embargo podemos encontrar lugares donde sillas de plástico,
pisos de tierra, techos de lonas, pero con una llenura de la presencia y del poder y de la autoridad del Espíritu Santo, que los enfermos sanan, los cojos andan y muchas veces los muertos resucitan para gloria de Dios. Porque no es necesario lo que el ser humano pueda producir, es necesario lo que Dios pueda proveer. Y eso sí es necesario. El líder les dijo, si van a fracasar, no importa, vamos a ganar. Eso creían. Y lo mismo pensó Satanás, que iba a ganar. Y al final vemos que está juzgado y está sentenciado. Conozco gran cantidad de personas que se han obstinado en muchas áreas. Y no me refiero solamente en el cristianismo. Conozco muchas personas que se obstinaron en un propósito, aunque no era correcto, y terminaron muy mal. Muy mal. Algunos están muertos, otros están en la cárcel y algunos otros en la indigencia. Porque quien no sabe oír un consejo, y mayormente si ese consejo viene de un siervo o de una sierva de Dios, no va a prosperar. Porque la voz de Dios está en donde a Dios le plazca enviarla. En una ocasión fue en unos niños, en otra ocasión fue en una burra. Y Dios nos ha puesto en su palabra tantos ejemplos para escuchar su voz, que nosotros no podemos decir, de aquí no viene la voz de Dios. El problema, ¿sabe qué? Es que a veces pasamos por alto la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios para que nosotros entendamos en esta enseñanza que Cristo nos puso el ejemplo. En Filipenses dijo, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No había obstinación en él. Si hubiera habido obstinación como lo hubo en el rey David, cuando era tiempo de salir a la guerra y dijo, no, yo soy el rey, ahora ¿por qué voy a salir? Se obstinó y lo pagó muy caro. Pero en Jesús no hubo ese sentimiento. Él es Dios. Y cuando hubo necesidad de salvar a la raza humana, no se aferró a ser igual a Dios. Dijo, yo puedo ser siervo, no hay problema. Y en forma de siervo, dice, se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo, teniendo muerte y muerte de cruz. Y muchos cristianos necesitamos seguir ese ejemplo para no obstinarnos. Porque lo que nos lleva a ser obstinados es muchas veces el orgullo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cómo voy a perder? Pero estoy mal. No le hace, pero no puedo perder. ¿Por qué voy a perder si soy mejor que él? ¿Por qué voy a perder si yo hago las cosas mejor, si yo tengo cosas mejores que aquel? La obstinación nos lleva a cometer un pecado grave en muchas áreas de nuestras vidas. Y vaya que al obstinado no le importa la opinión de nadie, le importa solamente la suya. Yo quisiera que me ayudara a buscar, por favor, vamos a ver en la versión lenguaje actual, Gálatas capítulo 5, verso 19, porque hay muchos en las iglesias que dicen que son cristianos, que son creyentes, pero están practicando esto que vamos a ver ahorita sin darse cuenta. Y ahorita vamos a ver que allí, después de esto, no hay tanta espiritualidad como nosotros creíamos. Gálatas capítulo 5, verso 19, en la versión lenguaje actual, por favor. Gálatas 5:19, lenguaje actual. Aleluya. ¿Lo encontró en su versión Reina Valera? Bien, mientras nuestro hermano nos ayuda, vamos a leer lo que dice nuestra versión Reina Valera y ahorita buscamos la versión lenguaje actual. ¿Lo tiene? Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Vea, desde aquí hay que poner atención. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y
y herejías. Y ahora vamos a ver lo que dice la versión lenguaje actual, miren, está un poco más clara. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Eso es obstinación, los malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Vamos a ver el verso 20, por favor. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y vean, odian a los demás. Y ahí viene lo delicado. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Eso es por el pecado de obstinación. A eso acarrea. Enojarnos por todo. Por todo, todo me cae mal, nada está bien, todo está mal. Ahí está. Es el problema de la obstinación. Un egoísmo, una discusión constante que lo que trae son divisiones. Nunca va a haber bendición ni unidad cuando está presente este problema de la obstinación, el aferrarnos, el creer que tenemos la razón, el pensar que todo gira alrededor nuestro y que todos van en sentido contrario. Yo soy el único que va en el sentido correcto. Eso es la obstinación. Y ya tenemos algunos conceptos y episodios dentro de la palabra del Señor, hermano, y yo quisiera que miráramos uno que es muy claro, lo hemos visto en otras ocasiones, pero que no quisiera dejarlo pasar por alto. Mire, vamos a ver lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 y verso 23, por favor. Este es un caso bien palpable de obstinación. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 y verso 23. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice que dice? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vea, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatrías, ¿qué? La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Pero si Saúl estaba obedeciendo, cuando menos eso dijo él. Cuando llega el profeta y le dice, ¿qué has hecho? No, si yo obedecí. El pueblo se trajo a los animalitos que para ofrecérselos a Jehová. ¿Y qué es eso que oigo? ¿Y quién es este que traes aquí? Ah, pues es el rey. Y Dios le había dicho claramente, vas a destruir todo. Vas a matar todo, animales, al rey, a los niños, a las mujeres, a los de pecho, a los ancianos. Vas a destruir todo. Y dijo Solano, no, pues qué desperdicio. Aquí se puede aprovechar algo. Hermano, es que con Dios es todo o nada. No se le puede servir a medias a Dios. Hay gente que de pronto decide guardar cositas y dice, ¿quién se va a dar cuenta? Pero el apóstol Pablo dice claramente, las cosas que eran para mí antes ganancia, hoy las estimo como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que tenía el apóstol Pablo antes de ser cristiano, antes de conocer al Señor, él las disfrutaba, las valoraba, las presumía, las utilizaba, pero cuando conoce a Cristo y sabe que eso ya no debe de ser, dice, no me importa, las dejo.
Abandono todo eso por lo que es la salvación en Cristo Jesús. Pero habrá alguien que de pronto diga como Saúl, ¿para qué tan desperdiciado? Hay que guardar algo. Ese poquito que se guarda, dice la Escritura, un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso poquito que se guardó al rato vuelve a contaminar todo el pan restante. Y somos igual que cuando no conocíamos al Señor Jesús. Y somos obstinados. Alguien nos dice, pero hermano, es que usted está mal en esto, y usted también está mal en aquello. Nos defendemos, hermano, nos defendemos. Porque la obstinación la estamos defendiendo. Ya no estamos teniendo la humildad, como dice la Escritura en Filipenses. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y yo no soy ni buen pastor, ni buen predicador, ni tengo dinero, ni gobernante de nada, pero me aferro, yo estoy bien. Y dice el Señor, no hay humildad, hay cerrazón. Y le manda la palabra a mi vida y la reboto. Me pongo el casco y me manda la palabra otra vez y la reboto. Porque mi obstinación no la está aceptando. ¿Qué es lo que sucede con eso? Le voy a explicar lo que sucede. Vamos al libro de Hechos, capítulo 28, verso 27, por favor. El apóstol toma un pasaje del profeta Isaías para decir estas palabras y vamos a buscar también el lenguaje actual, está más claro, por favor. ¿Qué problemas meto a veces a las personas con los lenguajes? Aleluya, ya lo encontramos pronto. Mire lo que dice Hechos 28, 26 en adelante. Vamos a ver 26. Por favor, Gerardo, desde el 26. Mire lo que dice esta versión. Ve y dile a los israelitas, por más que ustedes, ¿qué? Escuchen. Por más que ustedes escuchen, nada entenderán. Por más que miren, nada verán. ¿Por qué dirán? Tienen el corazón, ¿cómo? Endurecido. Obstinado. Tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane, porque ya tampoco creen. Vengan a la oración, Dios les puede sanar. Está mejor el doctor que usted. Pues si no es uno, es Dios. Pero el corazón se endurece por la obstinación. Y por más que se oiga, no se entiende. Y por más que se vea, no se cree. ¿Por qué? Porque el corazón ya se endureció. La obstinación, con eso poquito que no quisimos entregar, contaminó todo y el corazón se volvió a ser otra vez duro. Aunque el Señor había dicho, les voy a dar un corazón de carne. Pues sí, cuando nos bautizamos en el primer amor, en los primeros intentos vino, pero después, por eso poquito que quisimos guardar, se volvió a endurecer. Nos regresamos y por mucho que escuchemos, por mucho que veamos, ya no creemos. Y eso es lamentable, porque Cristo viene y dice, vengo por un pueblo con vestiduras blancas. El mandamiento de la palabra del Señor, en todo tiempo sean blancas tus vestidos. En tiempo que te vaya bien y en tiempo que te vaya mal. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y dice la Escritura, yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero cuando tenemos un corazón obstinado, la obstinación nos va a hacer permitir, primero, lo que veíamos en Gálatas, los pleitos, las disensiones, los desacuerdos. No, tú no tienes la razón, la tengo yo. Y constantemente, hasta que sea una división. Y después comienzan los demás problemas, porque son obras de la carne, porque ya el Espíritu nos dejó en paz. Dice Isaías 57, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. O sea, Dios no está dispuesto a pelear con nosotros toda una vida. Si somos obstinados,
nos va a dejar. Dejó al pueblo que fuera a una derrota inminente, no intervino para nada. ¿Mataron a muchos? Sí, a muchos los mataron. ¿Por qué? Por obstinados, por aferrados. Y así el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero si en algún momento nosotros decidiéramos ser obstinados y aferrados, nos va a respetar. Dios es tan caballeroso que nos va a respetar. En una ocasión un hombre, uno que era muy conocido como el padre de los incrédulos, volteó al cielo cuando alguien pretendió hablarle de Jesús, y este hombre volteó al cielo y dijo: Galileo, déjame en paz, no te necesito. El tiempo pasó, de pronto enfermó de una enfermedad que nadie podía encontrarle la cura, comenzó a perder la salud al grado de que ya estaba al borde de la muerte. Al borde de la muerte se intentó de una manera, médicos, remedios y todo, y él seguía muriendo. Cuando ya estaba a punto de terminar su vida en esta tierra, el hombre levantó sus ojos hacia el cielo y dijo: Galileo, cumpliste, me dejaste en paz. Porque sí, eso es lo que dice la palabra. Le dijo el rey David a Salomón: cuídate, hijo, de no dejar a Dios, porque el día que tú lo dejes a Él, Él te deja a ti. Es cumplido. Pero a nosotros no nos conviene dejarlo a Él. Eso fue el problema del pueblo de Israel. Creyó que sin Dios podía vencer a los de Orma. Pensó que sin el líder podía también realizar esa gran obra. Y no, hermano. Si las cosas no son en el orden que Dios estableció, no resultan, no funcionan y no son éxito. Son derrotas. Y hay mucha gente derrotada en su vida, en su ministerio, en su persona, en su espiritualidad, y hay muchos que están muertos en vida porque viven derrotados. No creen en los milagros, no creen en la voz de Dios, no creen en profecías, solo creen en sus ideas, en sus criterios. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo sigue activo, vivo y tiene dones todavía. La Escritura dice: y dio dones a los hombres. Y todavía están activos. Para eso Dios vino a este mundo, para ayudarnos a poder alcanzar la salvación. Usted y yo tenemos la oportunidad, hermano, de conocer y de abrir nuestro entendimiento hacia Él. El equipaje viejo que teníamos antes, dijo el apóstol Pablo: despojaos del viejo hombre, el cual está viciado. Y el apóstol Pedro dice: ustedes se equivocaron porque heredaron de sus padres la vana manera de vivir. Pero ahora ya no tenemos excusa. Ya no tenemos el viejo hombre porque Cristo ha venido a nuestra vida. Y ahora nueva criatura somos porque estamos en Cristo Jesús. Ahora ya nuestros padres no podemos nosotros decir que nos influyen o nos inculcan malas enseñanzas, porque hemos conocido la verdad del Evangelio y ahora somos nosotros los que decidimos. Y ahora tenemos la oportunidad de decidir bien. No conocemos muchas cosas. Y la palabra dice: no seas sabio en tu propia opinión. Alábete la lengua extraña, dice. No te alabes tú mismo. Si alguien le va a reconocer a usted algo, si alguien me va a reconocer a mí algo, no puedo ser yo mismo, hermano. Jesús mismo dijo: si no me creen a mí, créanme por las obras que hago, porque no las hago yo, las hace mi Padre. Porque el testimonio de uno solo no vale. El testimonio de los demás es más válido. Que otro hable bien de usted tiene más valor que usted hable bien de sí mismo. Porque la Escritura dice claramente: alábate, alábase la lengua extraña, no la lengua propia. Y siempre un reconocimiento es más valorado por otra persona que por uno mismo. La obstinación ha sido muy dañina para muchos creyentes hoy en día. Aferrarse a sus criterios, aferrarse a sus ideas, ha provocado la división de la iglesia. Y la iglesia, teniendo la misma Biblia,
se llama de muchas maneras y enseña distintas doctrinas, cuando solo hay una forma de salvación y un solo Dios. Como dice Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. Punto. Pero el hombre obstinado se ha apartado, se ha separado, se han hecho las demonizaciones, porque eso es la influencia de los demonios, no denominaciones, más bien demonizaciones, y cada quien rema para su rumbo, cuando solo hay un Señor y un solo Dios, que se llama Jesucristo. Póngase de pie, por favor.